Buenas noches, ¿cómo está? Tengo en mis manos este libro, El Estado de Ciudadanía, Transformaciones, Logros y Desafíos del Estado en América Latina del siglo XXI, del PNUD. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién va a estar con ustedes esta noche? Heraldo Muñoz, subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas y director regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los responsables justamente de este libro, un compendio de cómo estamos, cómo miramos el siglo XXI, qué queremos, cómo se comparan los distintos países de América Latina, cuánto Estado y qué Estado, entre otras cosas, cómo está la democracia, cómo están los partidos políticos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, una especie de brisa está cruzando América Latina a los habitantes de América Latina en cuanto al Estado. Y la pregunta es, siglo XXI, ¿cuánto Estado y qué tipo de Estado? Con todos los estudios que hay acá, que se traslucen en este libro, ¿qué Estado? ¿Cuánto Estado? ¿Qué conclusiones sacan ustedes? Mucho más Estado que antes. En los años 90 hay que recordar que el lema era de los modelos neoliberales, Estado mínimo, mercado máximo. Bueno, eso quedó atrás y hoy día hay gobiernos de derecha, de centro, de izquierda que están diciendo que queremos más Estado y mejor Estado porque hay una demanda ciudadana para que el Estado responda más y mejor a los desafíos de la criminalidad, al combate a la pobreza, al mejoramiento de la salud, de la educación, etcétera. Entonces, la constatación que hacemos es que efectivamente hoy día hay más Estado, se busca un mejor Estado. En la última década, todos los gobiernos, todos los países de América Latina han estado invirtiendo mucho más en políticas sociales. La inversión social ha aumentado notablemente, es decir, políticas sociales de combate a la pobreza que antes se suponía que se resolvían por el chorreo del mercado, hoy día no. Todos los gobiernos tienen programas de transferencias condicionadas, como se denominan al antiguo Chile Solidario, que hoy día está en el Parlamento por la vía del ingreso ético familiar, que es un seguimiento de eso. ¿Qué significa más Estado? Porque hay distintos tipos de Estado. ¿Significa que el Estado tenga que tener empresas, por ejemplo? No. ¿Significa que no va a haber más privatizaciones? No. ¿Significa que hay que estatizar lo que se privatizó? Es una buena pregunta. No es un retorno, digamos, al estatismo de los años 60, 70, no. La demanda ciudadana y la conclusión que hacen los propios gobiernos es que se requiere un Estado mucho más fuerte para equilibrar el campo de juego, como dicen los americanos. Es decir, para que exista un Estado fuerte que equilibre al mercado donde el mercado no funciona. En otras palabras, se trata de un Estado fuerte que convive conjuntamente con un mercado fuerte liderado por sus propias dinámicas. ¿Es un Estado con más facultades? ¿Es un Estado con más funcionarios? ¿Qué Estado? Porque, a ver, y hago esta pregunta por lo siguiente. Yo tengo la impresión que los gobiernos de la Concertación privatizaron más que la dictadura de Pinochet, por ejemplo. Puertos, caminos, aeropuertos. Bueno, pero hubo grandes privatizaciones, eso es así. Petróleo en el sur, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿volver a eso? ¿No eso? ¿Qué Estado? La idea es un Estado mucho más eficiente, no necesariamente con más funcionarios, pero que tenga más políticas, que tenga más facultades, que pueda intervenir en áreas donde hace un par de décadas se suponía que el Estado no debía entrar. Por ejemplo, reforma la educación para mejorar la calidad, reforma la salud para que el acceso sea universal, reforma para que las políticas públicas respondan mejor a la necesidad de seguridad ciudadana, políticas en materia de seguridad social, para tener redes en momentos difíciles. ¿Hay dinero para eso? Porque, a ver, los países latinoamericanos son tan disímiles. El Salvador, Guatemala, Paraguay, versus otros países como Brasil, que también tienen unas bolsones de pobreza y zonas de pobreza enormes. ¿Hay dinero para todo eso? Y por otro lado, muchos ven a Europa con una Europa quebrada por el estado de bienestar. Bueno, yo creo que debiera haber dinero y nosotros como PNUD hemos dicho como parte de este estudio y de las otras cosas que estamos haciendo es que nos parece absolutamente fundamental llegar a pactos sociales, a consensos sociales que tengan como
uno de los elementos centrales, reformas tributarias justamente para tener más recursos, para financiar las políticas sociales en el largo plazo, que no sean flores de una administración, de un día, sino que se extiendan en el tiempo, que sean sustentables. Para eso hay que tener ingresos, y reformas tributarias nos parece fundamental, porque en América Latina la presión tributaria generalmente es baja. Los impuestos son regresivos, porque son impuestos indirectos, impuestos al consumo, en vez de ser impuestos directos a la propiedad o a la renta. Y además hay evasión tributaria. Y hay que agregar, en algunos casos se gasta mal. Es decir, se recauda poco y se gasta mal, pero se recauda muy poco. Y es necesario entonces, para tener los recursos, que es posible tenerlos, hacer reformas tributarias sustentadas en consensos nacionales. De otra manera no se pueden hacer. ¿Qué es lo primero? ¿Reforma tributaria, aumentar el Estado o mejorar el Estado para después legítimamente pedir a los ciudadanos tribute más porque tenemos un buen Estado? Pongo esta pregunta en la mesa porque resulta que si se ve el Estado chileno, la calificación de los funcionarios públicos, son todos nota 7. Aquí no hay nadie que no alcance el 7. Y si alguien no está en el 7 van a reclamar y dicen, pero si... Entonces pareciera como que tenemos un Estado tipo Suiza. Y no es verdad, pues todo es mentira. Entonces, ¿qué es lo que es primero? ¿Modificar el Estado para legítimamente y éticamente pedir una mayor contribución o pedir la contribución y después modificar el Estado, si es que se hace? Yo creo que las dos cosas van más o menos de la mano. Yo creo que sí, porque ¿sí? Han habido mejoras en la reforma del Estado en Chile, por cierto, en los últimos años. Y la gente tiene que percibir que el Estado está siendo más eficiente. Si el Estado es más eficiente, probablemente van a estar dispuestos a decir, sí, yo estoy dispuesto a pagar más. Pero también creo que es importante, por eso subrayamos la idea de un consenso detrás de las reformas tributarias, que se sepa, bueno, ¿para qué se va a gastar esto? Porque si yo voy a pagar más, quiero saber dónde va mi plata, que se emplee bien. Y yo creo que el decir, mire, para la reforma educacional en Chile o donde sea, necesitamos más ingresos y es para eso, para 1, 2, 3, que se va a hacer, entonces probablemente sea más fácil de hacerlo. Creo que tienen que ser reformas profundas, tributarias. El tema ya está puesto en la agenda, no solo en Chile. A propósito, recién en Guatemala, un país que tenía una bajísima presión tributaria, donde se pensaba que era el último país donde pudiera haber una reforma tributaria, acaba de haberla con el nuevo gobierno. Hace algunos años atrás se planteó una reforma tributaria y poco menos que hubo ruido de sables. Bueno, ahora el nuevo gobierno, el señor Otto Pérez Molina, acaba de hacer una reforma que subió en varios puntos la presión tributaria. Si puede hacerlo Guatemala, entonces el resto de los países ciertamente pueden también hacer reformas tributarias significativas. Se ha producido en estos países, en Chile, sin duda, una enorme concentración económica en pocas manos. Entonces, surge la pregunta legítima, ¿dónde está el poder? ¿En la política? ¿En el presidente, que es el jefe del Estado, en un momento determinado? ¿O está en otras partes? Porque uno dice, bueno, el presidente va a durar 4 años. ¿Y qué hace con un empresario que tiene 18.000 millones de dólares, que los va a seguir teniendo, y cuando ya le quedan 2 años es prácticamente una especie de yogur con vencimiento? ¿Dónde está el poder? Porque ¿se va a poder enfrentar a ello? Que tienen lobby, que tienen parlamentarios, que financian la política, que finalmente financiaron a lo mejor al presidente que resultó electo. Bueno, yo como cientista político de profesión sé que el poder no está necesariamente en las instituciones políticas del Estado. Cuando uno llega a un cargo importante, senatorial, ministro y, por cierto, presidente, no necesariamente tiene mucho poder. En un sistema presidencialista tiene mucho más que en uno parlamentario. Pero están los denominados poderes fácticos y esa es la realidad. Y con una concentración tan grande del ingreso como hay en América Latina es la región más desigual del mundo, con mayor concentración del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, la más desigual, por cierto. ¿Qué está en este libro? Exactamente, de los 15 países más desiguales a nivel mundial, 10 están en América Latina. Y por cierto, entonces, empresarios, medios de comunicación ostentan tanto poder o más poder que las autoridades formales del Estado. ¿Desde cuándo que los bancos tienen supermercados? ¿Que los bancos tienen medios de comunicación?
que los bancos tienen distribuidoras de combustible. ¿Desde cuándo es eso? Bueno, este es un fenómeno que caracteriza a América Latina por mucho tiempo, pero me atrevería a decir que es una discusión que se está dando en otros lados. Yo vivo en Nueva York, en Estados Unidos, y hoy día la concentración que hay allá, creciente del ingreso, la desigualdad creciente que hay en Estados Unidos, el hecho que se permita en las campañas electorales que los intereses económicos puedan contribuir lo que sea, sin que se sepa hasta después de las campañas, es algo que preocupa en muchos lados, pero muy especialmente en nuestro país o en nuestros países, porque en el grado de desigualdad y de concentración en nuestros países es mucho más. Hacemos una pausa, volvemos en un instante. En los años 70, Gabriel Valdés, recientemente fallecido, fue subsecretario general de la ONU. Fue el primer chileno que ocupó ese cargo. El segundo chileno es justamente nuestro invitado, Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU en estos instantes. ¿Le gusta cómo ha actuado en relaciones exteriores el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, es muy difícil para mí opinar como funcionario internacional sobre las relaciones internacionales de Chile. Creo que... ¿Por qué no puedo opinar? Porque soy funcionario internacional y le debo respeto a todos los gobiernos con los cuales yo me relaciono en representación de Naciones Unidas y del PNUD. Pero si me permite una licencia en el caso de Chile, me parece que siempre ha existido la idea de que las relaciones exteriores de nuestro país son un asunto de Estado. Es decir, que no es un asunto partidario, sino que es materia de consenso nacional. Y en ese sentido creo que ha habido una continuidad. Lo ha habido antes, en los 20 años de la concertación y ahora también. Así que en términos generales creo que no ha habido grandes cambios. ¿La actuación del canciller Moreno le ha gustado? Yo lo veo como un canciller que él mismo ha dicho que estaba aprendido, es una persona muy competente. Y me parece que es el propio presidente de la República el que tiene que evaluar a su canciller. ¿Se aprende rápido? No se aprende rápido. Por eso hago esta pregunta. No se aprende rápido. Algunos de nosotros llevamos décadas y décadas dedicados a este asunto y siempre encontramos que hay algo nuevo que aprender, pero al final uno adquiere una cierta clave, una cierta sensibilidad, que es lo que da la experiencia. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene Chile en sus relaciones exteriores a su juicio, mirándolo de lejos, mirando el panorama? Desde siempre han sido las relaciones vecinales. Yo creo que Chile siempre tiene que mirar a sus relaciones vecinales de manera prioritaria. Las relaciones con los tres vecinos tienen que ser muy importante, equilibrada, dentro de los parámetros de normalidad que puedan dar las circunstancias. ¿No le llama la atención que en el problema con Perú, en La Haya, Chile tenga un discurso demasiado exitista y que el hecho de perder algo, no todo, algo, que es posible que ocurra, significa una derrota cuando en el fondo no es una derrota tan importante? Usted sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿eh? Sí, al triángulo, al famoso triángulo ese. Sé lo que se refiere y prefiero no opinar sobre este tema porque es un tema muy sensible. Me parece que la prudencia indica que... ¿Usted habría sido más prudente? Yo creo que ponerme en situaciones hipotéticas nunca es bueno. ¿No? No, nunca es bueno. ¿Usted cree que Chile va a obtenerlo todo? Insisto, me parece que en este tema hay una posición de Estado, me parece muy bien eso, el respaldo que existe al presidente de la República, pero no iría más allá de eso. ¿Usted cree que Chile ha hecho todo lo posible o podría haber hecho más? Mirando hacia atrás siempre es posible pensar que se podría haber hecho más, pero... Le hago otra pregunta sobre el tema. La Concertación gobernó 20 años y durante esos 20 años tuvo muchísimos contactos internacionales que son útiles en este tipo de cosas. Y los jueces son seres humanos, personas de carne y hueso, que además mucha gente de la Concertación los conoció en otros desempeños. ¿Usted cree que el gobierno en Chile ha usado esas relaciones que creó la Concertación para mejorar la posición chilena? Bueno, yo confío en los equipos que han sido designados como agentes y coagentes para manejar este tema. Son gente muy competente. Yo tengo una muy buena opinión de ellos y me parece que con eso lo digo todo. No debiera ir más allá. Los intereses de Chile están en juego y además, insisto, mi posición
como funcionario de Naciones Unidas no me permite ir más allá. ¿Usted cree que puede surgir algún problema con Argentina por la delimitación de campos de hielo sur? De nuevo, está pendiente. Son temas absolutamente bilaterales y que no tienen relación con mi actual cargo. En otras condiciones habría respondido. Vamos a China. China es una dictadura. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene que tener un gobierno cuando se relaciona con una democracia respecto a otro que es una dictadura en relaciones internacionales? En relaciones internacionales opera generalmente la regla de la realpolitik. Si los estados se relacionaran de acuerdo a solamente principios, francamente sería muy difícil tener relaciones internacionales. De modo que los países en su relacionamiento internacional, incluyendo con China, son muy pragmáticos. Lo que está en juego son los intereses nacionales y no los principios. Lo ideal es que cuando se puede todo conjugar, cálculo y no los principios. lo que pasa es que así son las relaciones internacionales, pero cuando se pueden conjugar y se debe intentar conjugar principios éticos con intereses, es el mejor de los mundos. No siempre pasa así. Y eso pasa con gobiernos de izquierda, de centro, de derecha. Y si uno empujara solo políticas éticas y morales, que estaría muy bien en términos de lo que a mí me gustaría en un mundo ideal, se encontraría que a la vuelta de la esquina esas políticas fracasarían y habría que volver atrás a las políticas pragmáticas. Cada política que se ha intentado por algunos países, políticas éticas, políticas de principios, se han estrellado contra la realidad del mundo como es, y no como que quisiéramos que fuese. O sea, Chile, por ejemplo, no debiera hacer distinciones entre Cuba y China. No, no digo eso. O sea, uno puede hacer distinciones. O la distinción se va a hacer por el tamaño, por los negocios. No, se puede hacer por distintas razones, un conjunto de factores. La historia, la lengua, el hecho de que sea el vecindario, que hayan lazos políticos o no. Hay un conjunto de factores que tienen que ser puestos cuando uno hace una diferenciación en la relación con uno u otro país. Algunas relaciones son más densas, tienen una mayor densidad, tienen componentes culturales, históricos, económicos, de defensa, y otras no. Y yo creo que eso hace una diferencia en el relacionamiento que un Estado tiene con otro. O sea, el discurso de los derechos humanos es un discurso también relativo. No, no es un discurso relativo, yo creo que es un discurso muy importante, pero tiene que necesariamente ser conjugado con los intereses de los Estados. Y así pasa aún con los países que tienen una política exterior más principista. Cuando uno mira de repente en el escenario internacional hoy día, ¿quién puede dudar que los países escandinavos generalmente tienen una política que busca respetar ciertos principios? Pero esos países producen armas, exportan armas y miran para el otro lado muchas veces cuando hay que votar o tomar decisiones respecto a China o a otros países. Esa es la realidad. Hacemos un alto. Volvemos en un instante. Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU, nos acompaña esta noche. Póngale nota a Barack Obama. Me va a decir no puedo. No, sí, le pongo nota. Los americanos son mucho más tolerantes con la intervención externa. Claro, o sea, ¿le tiene menos miedo a los norteamericanos que a los chilenos? No, es lo que pasa porque es que con los chilenos anduvo pisando sobre huevos. Yo soy responsable de América Latina y el Caribe, no de Estados Unidos, así ¿sí? puedo opinar. Ya, a ver. Yo le pondría un 4,5. ¿4,5? Malito. 4,5 tirado a 5, por ahí. ¿Y qué le pasa con Barack? No, yo creo que él comenzó muy bien, con grandes aspiraciones que había expresado en su campaña presidencial. Buscó llegar a acuerdos con los republicanos, incluso colocó en su propio gabinete a destacados republicanos, y sin embargo eso no funcionó, y creo que se dio cuenta muy tarde de que no iba a ser posible el llegar a acuerdos con el Partido Republicano, y cuando lo hizo había perdido mucho capital político. Creo que el gasto que hizo en la reforma de la salud, que no fue la ideal, pero fue un paso importante, le significó un desgaste. Y luego habían, yo diría, una serie de otros campos donde se esperaba más de él. ¿Se esperaba más en su relación con América Latina? Se esperaba más, pero yo nunca he sido muy
digamos, Pero nunca he pensado que Estados Unidos Unidos iba a tener una presencia muy fuerte en la región. región. Leo un artículo suyo titulado Obama con signos de exclamación. Y usted dice, el presidente electo puede dar inicio a una nueva página de las relaciones hemisféricas. ¿Fue una nueva página? No fue una nueva página porque... O sea, esto no, su esperanza en el suelo. Bueno, es que eran las esperanzas de muchos, pero había que tener esperanzas racionales. Estados Unidos nunca va a ver a América Latina como una prioridad, porque no lo es. Las prioridades siempre son las zonas de crisis, más aún en un contexto de las primaveras árabes, del post-11 de septiembre, de la guerra en Afganistán y en Irak. Francamente, América Latina no iba a ser la prioridad. Pero ni siquiera hubo la atención suficiente. ¿Para que sea prioridad? ¿Eso lo está diciendo? Ni siquiera hubo la atención suficiente a los grandes temas de la región, como por ejemplo el comercio, la inmigración, los temas que importan a la región. Ha habido apoyo a la democracia, ha sido un apoyo más bien retórico. Y ahora ese descuido de Estados Unidos respecto a América Latina a veces es bienvenido, Entonces no hay que... Usted dice porque cuando se preocupó mucho había golpe de Estado. ¿A eso se refiere, no? Bueno, había una expresidenta que me contó un chiste del por qué no habían golpes de Estado en Estados Unidos. Y la respuesta era porque no había embajada de Estados Unidos. Bueno, los tiempos han cambiado. Ya no vivimos en la época de la Guerra Fría, pero aún así yo creo que se esperaba un poco más del presidente Obama. Pero tampoco es una situación trágica. No creo que América Latina necesite tanto Estados Unidos porque las relaciones de América Latina han cambiado mucho. América del Sur crecientemente está mirando hacia el oriente. Los socios comerciales. ¿Qué tanto nos conviene todo eso? A ver, Brasil y Argentina están dictando leyes para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, principalmente los chinos. Cuando se produjo la caída de... En Libia, el cambio de gobierno, bueno, resulta que por primera vez entraron buques de guerra china al Mediterráneo, porque sacaron a 30.000 chinos que estaban ahí trabajando para el Estado chino, porque tenían prácticamente un país adentro. ¿Chile debería hacer lo mismo? ¿Podemos estar sometidos a otro imperialismo? ¿Eso es? Bueno, yo entiendo las inquietudes que hay en algunos países limítrofes a Chile que están sufriendo esta situación, especialmente los que tienen tierras cultivables para la soya, por ejemplo. Vengo de un viaje a Uruguay y escuché lo mismo que tú dices, preocupación respecto a la cantidad de tierras que están adquiriendo los chinos en ese país. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión de interés nacional que tiene que ser tomado en cuenta. Si Chile lo hará o no, en el caso de Chile, más bien la inversión china en las empresas extractivas, es un punto interrogante que habrá que ver. Yo creo que más importante que eso es cómo se aprovecha este boom de commodities que ha habido para cambiar las estructuras productivas y no tener que depender de exportar materias primas en el futuro, soya o cobre, y empezar a colocarle más valor agregado a nuestras exportaciones. Yo creo que esa es una ventana enorme que se abre con todo este boom provocado por la demanda china, que por lo demás está empezando a caer y es una señal de advertencia respecto a las economías, especialmente de Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU, estuvo con nosotros, con ustedes, esta noche. Buenas noches.